Perdí mi pasaporte antes del viaje familiar, y mis padres dijeron, no nos importa, el viaje será mejor sin ti. 3 días después mi hermana me envió una foto de mi pasaporte, yo lo escondí, así que cambié las cerraduras y cuando volvieron. Me llamo Wilson, tengo 32 años, y desde que tengo memoria, he cargado con el peso de mi familia sobre los hombros. No me malinterpreten, amaba a mi familia, o al menos eso me repetía a mí mismo cada mañana cuando sonaba el despertador a las 5 de la mañana para ir a mi trabajo como ingeniero civil. Pero a veces, ese amor se sentía más como una obligación que me asfixiaba. Vivía en una casa que había comprado con mi propio esfuerzo, gracias a un préstamo que todavía estaba pagando. Allí vivían conmigo mis padres, Pedro y Marcela, ambos de 58 años, y mi hermana menor, Alejandra, de 25. La propiedad era mía, aunque parecía que yo era el único que lo recordaba. Trabajaba en una constructora, un empleo que me exigía largas jornadas, reuniones interminables y cálculos exactos para evitar que puentes, edificios o carreteras se vinieran abajo. No era un trabajo sencillo, pero alcanzaba para cubrir los gastos. O mejor dicho, para cubrir todos los gastos, la hipoteca, la luz, el agua, el internet que Alejandra usaba para grabar sus vídeos de TikTok, la comida que mi madre insistía en comprar de marcas costosas e incluso los caprichos de mi padre, que de vez en cuando quería un whisky de los buenos para relajarse. Mis padres aseguraban que estaban demasiado mayores para trabajar, aunque a sus 58 años tenían mejor salud que muchos de mis compañeros. Y Alejandra, bueno, ella era la consentida de la familia, la estrella en ascenso que, según mis padres, se convertiría en la próxima gran influencer. Yo, en cambio, no era más que el que pagaba absolutamente todo. No siempre fue así. Cuando era más joven, mis padres trabajaban. Mi padre era mecánico y mi madre ayudaba en una tienda de ropa. Pero cuando cumplí 28 y compré la casa, algo cambió. Dijeron que estaban agotados, que ya habían trabajado suficiente, y que ahora me tocaba a mí devolverles todo lo que habían hecho por nosotros. No me malentiendan, estoy agradecido por lo que hicieron cuando éramos pequeños, pero a veces siento que ese agradecimiento se convirtió en una deuda eterna. Y Alejandra, bueno, jamás había trabajado un solo día en su vida. Desde que terminó el colegio, decidió que su destino era hacerse famosa en las redes sociales. Mis padres la respaldaban sin cuestionarla, convencidos de que era la moda y de que pronto se volvería millonaria con sus vídeos. Mientras tanto, yo me levantaba cada mañana a las 5, conducía 1 hora hasta la constructora y regresaba a casa agotado, solo para encontrarme con las burlas de mi hermana. Alejandra tenía un talento especial para sacarme de quicio. Cada vez que me veía entrar, con el casco de obra bajo el brazo y la camisa empapada de sudor, soltaba algún comentario sarcástico. Miren, ahí viene el esclavo de la familia, decía mientras grababa un vídeo con su celular, riéndose como si hubiera contado el chiste más brillante del mundo. Mis padres, en lugar de ponerle un alto, reían con ella. «Ay, Alejandra, ¿qué cosas dices?», comentaba mi madre mientras pelaba una manzana en la cocina. Mi padre solo asentía, con una cerveza en la mano, mirándome como si yo fuera el que no entendía la gracia. Yo me tragaba la rabia, porque, ¿qué otra cosa podía hacer? Era mi familia, y esa era mi casa. Pero con cada día que pasaba, esa rabia crecía un poco más dentro de mí. Las cosas empeoraron cuando Alejandra decidió que yo era el blanco perfecto para sus bromas en redes sociales. Al principio, eran cosas pequeñas, me grababa mientras dormía en el sofá después de un día largo, o ponía música a todo volumen para despertarme y capturar mi reacción. Pero luego las bromas se volvieron más crueles. Una noche, llegué a casa agotado después de una jornada de 12 horas. Todo lo que quería era ducharme y dormir. Me metí en la cama, y de repente sentí un picor insoportable en todo el cuerpo. Me levanté desesperado, rascándome como loco, mientras Alejandra aparecía en la puerta con su celular, grabándome y riéndose a carcajadas. «Te puse polvo pica pica en las sábanas, Wilson. Mira tu cara, esto va a ser viral». Mis padres estaban en la sala, y en lugar de regañarla, se rieron como si fuera lo más gracioso del mundo. Al día siguiente, vi el vídeo en su TikTok, con comentarios de desconocidos burlándose de mí. «Pobre tipo, parece que lo odian en su casa», escribió alguien. No estaba tan equivocado. Intenté hablar con mis padres al respecto. Les dije que las bromas de Alejandra me hacían sentir humillado, que trabajaba demasiado como para llegar a casa y lidiar con eso.
Pero mi madre solo suspiró y dijo, «Ay, Wilson, no seas tan sensible. Es solo una niña divirtiéndose». ¿Una niña? Alejandra tiene 25 años. Mi padre, por su parte, me dio una palmada en el hombro y dijo, «Relájate, hombre. Deja que tu hermana cumpla su sueño». Ese sueño, al parecer, incluía convertirme en el hazmerreír de sus seguidores. Estaba cansado, pero no quería ser el malo de la historia. Pensé en echarlos de la casa, en decirles que se fueran y se buscaran la vida, pero no podía. Era mi familia, y a pesar de todo, los quería. O al menos, quería quererlos. Así que me tragué la rabia una vez más y seguí adelante. Pero en el fondo, algo dentro de mí empezaba a romperse. Un día, mientras revisaba mi cuenta bancaria, se me ocurrió una idea. Quizás lo que necesitábamos era un cambio de ambiente, algo que nos uniera como familia. Había ahorrado un poco de dinero extra, y pensé que un viaje juntos podría ser la solución. Quería que volviéramos a ser una familia de verdad, como cuando éramos niños y hacíamos paseos al campo los fines de semana. Así que decidí planear unas vacaciones. Busqué destinos, comparé precios y finalmente reservé un viaje a otro país. Serían 7 días en un resort todo incluido, con playa, piscina y comida ilimitada. Era caro, pero pensé que valdría la pena si lograba que mi familia me viera con otros ojos. Pagué todo, los vuelos, el hotel, hasta los traslados desde el aeropuerto. Cuando les conté a mis padres y a Alejandra, sus ojos se iluminaron. Mi madre casi lloró de la emoción, diciendo que nunca había ido a un lugar tan bonito. Mi padre me dio una palmada en la espalda y dijo, «Buen trabajo, hijo». Por un momento, me sentí bien, como si por fin estuviera haciendo algo que ellos valoraban. Pero entonces, como siempre, Alejandra tuvo que abrir la boca. «Qué bueno, Wilson, pero sería mejor si fuéramos solo nosotros 3. Tú eres un poco aburrido, ¿no?» Se rió, y mis padres se rieron con ella. Intenté tomarlo como una broma, pero sus palabras se me clavaron como un cuchillo. «Jaja, muy graciosa», respondí, forzando una sonrisa. En el fondo, me preguntaba si realmente lo decían en serio. Pasé las siguientes semanas organizando todo. Confirmé las reservas, compré seguro de viaje y me aseguré de que todos tuviéramos nuestros pasaportes listos. El mío lo guardaba en un cajón de mi escritorio, junto con mis documentos importantes. Cada noche, antes de dormir, revisaba mentalmente la lista de cosas por hacer. Quería que todo fuera perfecto. Quería que este viaje fuera el comienzo de algo nuevo para nosotros. Faltaba un día para el viaje, y yo estaba agotado pero emocionado. Había trabajado horas extras para dejar todo listo en la constructora antes de irme, y esa noche llegué a casa con la intención de alistar mi maleta. Fui directo a mi escritorio a buscar mi pasaporte, pero cuando abrí el cajón, no estaba. Revisé una y otra vez, saqué todos los papeles, vacié el cajón entero, pero nada. El corazón me empezó a latir más rápido. ¿Dónde demonios estaba mi pasaporte? Busqué por toda la casa. Revisé mi cuarto, la sala, la cocina, incluso los cajones de mis padres. Nada. Mis padres estaban en la sala viendo televisión, y Alejandra estaba en su cuarto, probablemente grabando otro vídeo. Les pregunté si habían visto mi pasaporte, pero mi madre apenas levantó la vista y dijo, «No sé, Wilson, tú siempre pierdes tus cosas». Mi padre se rió y añadió, «Eres un desastre, hijo». Alejandra salió de su cuarto, con su celular en la mano, y soltó una risita. «Uy, qué pena, Wilson. ¿Perdiste tu pasaporte? ¡Qué torpe!». Intenté ignorarla, pero sus palabras me dolían. Pasé toda la noche buscando, pero no lo encontré. Al día siguiente, el día del viaje, estaba desesperado. Les dije a mis padres que sin mi pasaporte no podríamos ir, que tendría que cancelar todo. Pero en lugar de preocuparse, se rieron. «No nos vamos a quedar aquí por tu culpa», dijo mi padre, como si fuera lo más obvio del mundo. Mi madre asintió y añadió, «Además, el viaje será mejor sin ti. Siempre estás tan serio». No podía creer lo que escuchaba. ¿En serio me estaban diciendo eso? Alejandra, por su parte, estaba empacando su maleta, canturreando como si nada. «No nos harás falta, Wilson.
Mejor quédate cuidando la casa, dijo, riéndose. Los tres se miraron y se rieron, como si yo fuera el chiste de la familia una vez más. Intenté razonar con ellos. Les dije que yo había pagado todo, que este viaje era para que estuviéramos juntos. Pero no les importó. Empacaron sus maletas, tomaron un taxi y se fueron al aeropuerto, dejándome solo en la casa. Me senté en el sofá, con la cabeza entre las manos, tratando de entender cómo había llegado a esto. Me sentía destrozado, pero también culpable. ¿Realmente había perdido mi pasaporte? ¿Era mi culpa? Intenté convencerme de que sí, porque la alternativa, que mi familia me hubiera hecho esto a propósito, era demasiado dolorosa. Pasé los primeros 2 días de las vacaciones encerrado en casa, tratando de no pensar en el viaje. Me dije que aprovecharía el tiempo para descansar, pero no podía sacarme de la cabeza la imagen de mis padres y Alejandra riéndose mientras se subían al taxi. El tercer día, mientras revisaba mi celular, vi una notificación de TikTok. Alejandra había subido un nuevo vídeo. Lo abrí, esperando ver otra de sus tonterías, pero lo que vi me dejó helado. En el vídeo, Alejandra estaba en la playa, con el mar turquesa de fondo. Hablaba a la cámara, riéndose, diciendo que había hecho la broma del siglo. Entonces, levantó mi pasaporte y lo mostró a la cámara. Miren lo que hice, dijo, con una sonrisa cruel. Escondí el pasaporte de mi hermano para que no viniera al viaje. Y funcionó. Ahora estamos aquí disfrutando sin él. ¿No es genial? El vídeo terminaba con ella riéndose y haciendo un baile ridículo. Sentí que la sangre se me subía a la cabeza. No podía respirar. No solo me habían dejado atrás, sino que Alejandra lo había planeado todo. ¿Y mis padres, lo sabían? ¿Estaban de acuerdo? Llamé a mi madre inmediatamente. Cuando contestó, su voz sonaba relajada, como si estuviera tomando un cóctel en la playa. Wilson, ¿qué pasa? Estamos ocupados disfrutando, dijo. Le conté lo del vídeo, le pregunté si sabía que Alejandra había escondido mi pasaporte. Su respuesta me rompió el corazón. Ay, Wilson, no exageres. Es solo una broma. No es para tanto. Colgué sin decir una palabra más. En ese momento, supe que no podía seguir así. Ellos no me querían. No me respetaban. Y yo estaba harto de ser su cajero. Fue entonces cuando tomé la decisión que cambiaría todo. Lo primero que hice fue buscar en internet un cerrajero. No quería perder tiempo. Encontré uno que trabajaba 24/7 y lo llamé. Necesito cambiar todas las cerraduras de mi casa, le dije. El hombre al otro lado de la línea, con voz cansada pero profesional, me preguntó si era una emergencia. Sí, respondí sin dudar. No le di detalles, no los necesitaba. Quedamos en que vendría esa misma tarde. Mientras esperaba, me puse a trabajar en el siguiente paso, sacar a mi familia de mi vida. Subí al cuarto de mis padres. Abrí sus armarios y empecé a empacar sus cosas. Ropa, zapatos, los perfumes caros que mi madre compraba con mi dinero, los relojes de mi padre que siempre decía que eran de colección. Todo lo metí en maletas y bolsas, sin cuidado, sin sentimentalismos. Cada prenda que doblaba me recordaba las veces que me habían dicho que era demasiado serio, que no sabía divertirme, que debía relajarme. Cada objeto que guardaba era un recordatorio de cómo habían usado mi esfuerzo sin darme ni un gramo de gratitud. Luego fui al cuarto de Alejandra. Su habitación era un desastre, ropa tirada en el suelo, maquillaje esparcido sobre el escritorio, y un trípode con luces para grabar sus vídeos de TikTok. Vi su portátil abierto, con la pantalla mostrando su cuenta de Instagram, donde tenía un par de miles de seguidores, pero nada cerca de la fama que ella juraba que tendría. Tomé sus cosas con menos cuidado aún. Sus vestidos de marca, sus zapatillas de diseñador, todo lo que yo había pagado porque mis padres insistían en que Alejandra necesitaba verse bien para sus vídeos. Mientras empacaba, vi el estuche donde guardaba su celular de repuesto, ese que usaba para grabar sus bromas. Por un momento, pensé en romperlo, en tirar todo por la ventana, pero me contuve. No quería caer en su nivel. Esto no era una broma. Esto era justicia. El cerrajero llegó a las 5 de la tarde. Era un hombre mayor,
con manos callosas y una expresión de quien ha visto de todo. Cambió las cerraduras de la puerta principal y la trasera en menos de 2 horas. Me dio las llaves nuevas, y cuando le pagué, me miró con curiosidad. ¿Todo bien?, preguntó. Todo perfecto, respondí, y por primera vez en mucho tiempo, lo dije en serio. Los siguientes 4 días fueron extraños. La casa estaba en silencio, algo a lo que no estaba acostumbrado. Sin las risas de Alejandra, sin los comentarios sarcásticos, sin el ruido constante del televisor que mis padres dejaban encendido todo el día. Al principio, me sentía raro, como si algo faltara. Pero poco a poco, empecé a disfrutar de la paz. Por las mañanas, me despertaba sin el estrés de pensar en cuánto dinero debía gastar en la casa. Por las noches, podía descansar sin temer que Alejandra pusiera polvo pica pica en mi cama o grabara mis ronquidos para sus seguidores. El día llegó. Era un sábado por la tarde, y yo estaba en la sala, leyendo un libro, cuando escuché el ruido de un taxi afuera. Miré por la ventana y los vi, mis padres y Alejandra, bajando del taxi con sus maletas, riendo y hablando como si hubieran tenido el mejor viaje de sus vidas. Mi padre decía algo sobre el buffet del hotel, mi madre se reía, y Alejandra estaba mirando su celular, probablemente subiendo una foto a Instagram. Verlos así, tan despreocupados, tan felices después de lo que me habían hecho, me llenó de una rabia fría. Pero no dije nada. Me quedé sentado, esperando. Intentaron abrir la puerta principal, pero la llave no funcionó. Escuché el sonido del metal contra la cerradura, seguido de un murmullo de confusión. «Pedro, ¿qué pasa?» «No es esta la llave», dijo mi madre. Mi padre intentó de nuevo, más fuerte, y luego empezó a golpear la puerta. «Wilson. Abre la puerta, hombre», y gritó. No me moví. Alejandra se unió, golpeando con más fuerza. «Wilson, no seas tonto. Abre la puerta, estamos cansados». Dejé que golpearan durante un buen rato. Quería que sintieran aunque fuera una fracción de la impotencia que yo había sentido cuando me dejaron atrás. Después de unos 15 minutos, empezaron a gritar más fuerte. Alejandra estaba al borde de las lágrimas, diciendo que estaba agotada, que no podía creer que yo fuera tan desalmado. Mis padres también gritaban, llamándome ingrato, diciendo que no podían creer que les estuviera haciendo esto después de todo lo que habían hecho por mí. Sus palabras me dieron risa. ¿Todo lo que habían hecho por mí? ¿Cómo dejarme fuera de un viaje que yo pagué? Después de casi 2 horas, cuando ya estaba oscureciendo, me levanté y abrí la puerta. Los 3 me miraron con una mezcla de furia y confusión. Mi padre fue el primero en hablar. «Wilson, ¿qué demonios te pasa? Llevamos 2 horas aquí afuera. ¿Qué es esto, una broma?» Mi madre añadió, «Estamos agotados, déjanos entrar ya». Alejandra, con los ojos rojos, gritó, «Eres un desalmado, Wilson. Solo queremos descansar». Los miré a los 3, uno por uno, y sentí una calma que no esperaba. «No», dije, con una voz más firme de lo que jamás había usado con ellos. «Ustedes ya no viven aquí». Saqué las cosas de ellos que había empacado y sus caras cambiaron al instante. «Wilson, ¿qué es esto?» «Para con tus tonterías», dijo mi madre, pero su voz temblaba. «Ahí están sus cosas». «Lárguense», dije. Alejandra empezó a gritar, diciendo que no podía hacerles eso, que no tenía derecho. Mi padre intentó razonar, diciendo que era un exagerado, que lo del pasaporte no era para tanto. Pero yo ya no estaba escuchando. Saqué la rabia que había guardado durante años. «No es para tanto», grité. «Pagué ese viaje. Pagué esta casa. Pagué todo lo que tienen. Y ustedes me tratan como basura. Escondieron mi pasaporte, se rieron de mí, ¿y ahora quieren que los deje entrar como si nada?» Se acabó. Mi madre empezó a llorar, diciendo que no podía creer que les estaba haciendo eso, que éramos familia. Mi padre intentó jugar la carta del orgullo, diciendo que era un desagradecido, que ellos me habían criado. Alejandra, entre sollozos, me llamó egoísta y dijo que me arrepentiría. Pero yo no sentía nada más que alivio. Les dije que se fueran, que no quería volver a verlos. Cerré la puerta en sus caras, mientras seguían gritando y suplicando. 1 hora después,
El silencio volvió. Se habían ido. Pasaron los días, y la casa se sentía diferente. Más ligera. Más mía. Por primera vez en años, podía respirar sin sentir el peso de mi familia sobre mí. No volví a contactarlos, y ellos no intentaron contactarme. Supongo que sabían que esta vez iba en serio. Unos meses después, me enteré que mis padres habían tenido que volver a trabajar. Mi padre estaba en un taller mecánico, y mi madre limpiaba casas. Alejandra, la futura estrella de TikTok, trabajaba en una tienda de ropa, algo que según el amigo, odiaba con toda su alma. Ahora vivían en un barrio pobre de la ciudad, en un apartamento pequeño. No sentí lástima. Sentí justicia. Yo, por mi parte, empecé a vivir mi vida. Cambié algunas cosas en la casa, pinté las paredes, compré muebles nuevos. Empecé a ahorrar para mí, no para ellos. Y aunque a veces pienso en los años que pasé soportándolos, no siento arrepentimiento. Hice lo que tenía que hacer. Por fin, era libre. Suscríbete para más historias diarias.